Estudia, trabaja, produce, lucha. Lucha con firmeza. Lucha con firmeza. Por tu tierra patria. Por tu tierra, Perú. Ayuda al terruño que te vio nacer. Costa, sierra y selva, unidos. El Perú eres tú. Haz mejor tu labor y tendrás un Perú mejor. Lucha con firmeza para conservarla. Confía en el futuro. En tu porvenir. En tu porvenir. En nuestro bebé. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Abre el Pueblo. Como lo ofrecimos ayer, hoy tenemos un programa súper especial que tiene que ver con las elecciones en Argentina, que están cada día más calientes. El día 25 van a ser las elecciones en Argentina. Ustedes ya saben que se desarrolló unas primarias hace unas semanas. Hay dos candidatos que se la están disputando, ¿no es cierto? Daniel Scioli y Mauricio Macri. Vamos a conversar sobre el tema con nuestros panelistas. Empezamos primero con las noticias, por supuesto, como de costumbre. Yanina nos tiene bien informados. Adelante, Yani, bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos de inmediato a conocer las noticias más importantes de hoy. La congresista y vicepresidenta de la República, Marisol Espinosa, presentó su renuncia irrevocable al Partido Nacionalista, mediante una carta a Nadine Heredia, en la que señala que fue una decisión dolorosa, pero reflexionada. El presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, denunció que congresistas están amedrentando a los miembros de su institución con denuncias constitucionales, por desconfiar de la resolución que emitirán para que se continúe investigando a la primera dama Nadine Heredia por el presunto delito de lavado de activos. Alrededor del 60% de docentes de la Universidad Nacional de Cajamarca acataron por segundo día un paro mediante el cual exigen la homologación de sus sueldos con el sector del Poder Judicial, tal como fue ratificado en la nueva ley universitaria. La primera dama Nadine Heredia está siendo investigada por la Segunda Fiscalía Provincial de Delitos Aduaneros del Callao por el presunto delito de contrabando, al hallar que no habría declarado artículos valorizados en $38.000 en su ingreso al país entre febrero de 2013 y agosto de 2014. El Poder Judicial ordenó la ubicación y captura del ministro del Interior del régimen fujimorista, Juan Briones Dávila, al revocar la resolución del juez supremo instructor que le dio la libertad el año pasado. La decisión fue adoptada pues el fujimorista, que fue sentenciado por los delitos de rebelión y secuestro, no ha pagado la reparación civil a favor del Estado. Y esas fueron nuestras noticias. Adelante, Pepe. Yani, muchísimas gracias. No se olviden, señores, que hoy, aparte de su comunicación telefónica, aparte de los mensajes que lee Yanina permanentemente, también estamos conectados a través de las redes sociales del Twitter. Así es que escríbanos al @rbc_satelital, @rbc_satelital, y vamos a estar leyendo sus comentarios en vivo. Muy bien, les prometimos que íbamos a hablar sobre Argentina, las elecciones, cómo está el tema ahí, y por supuesto tenemos hoy la compañía de un internacionalista de primer nivel. Ya hemos estado en algunas oportunidades con él aquí. Tenemos el gusto de contar con el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, que está con nosotros. Doctor, bienvenido al programa, es un gusto. José, encantado de estar con usted, muchas gracias. ¿Cómo ve el tema, doctor? Le pido una introducción muy rápida. ¿Cómo ve usted el panorama de lo que sucede en Argentina? Bueno, fíjate, yo creo que se ha cumplido todo un esquema del proceso electoral que comenzó con la definición de las primarias el 9 de agosto, que es la primera gran prueba de fuego donde se eligen a los futuros candidatos. Y entonces, de los más de 14 que había, finalmente hemos visto que han quedado 6. Y entonces ahora, en vista de que las próximas elecciones del 25 de octubre deberá elegir al futuro presidente de Argentina,
hay toda una leitmotiv en la clase política argentina, pero sobre todo en los ciudadanos de a pie, de que les quedan dos cosas: o el continuismo de la era de Kirchner, que comienza en el 2003 y que se ha prolongado con el gobierno de la esposa, de Cristina Fernández, por 2 periodos, fíjate, José, o el cambio. Un cambio que lo vamos a evaluar seguramente, pero esas son las 2 dinámicas fundamentales que van a imperar en este proceso que va a ser el próximo 25, y que, fíjate, el que obtenga el 45% de modo absoluto se unge como presidente de Argentina, o que alcance el 40%, pero con una distancia, una diferencia de 10 puntos sobre el segundo que pueda resultar en la elección. Así es, y todo indicaría, según la gran mayoría de sondeos por allá, que estarían optando por un continuismo con Daniel Scioli, ¿no es cierto? Vamos a ver qué es lo que pasa. Parece que sí. Don Julián Cortés, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Sí, efectivamente, la última frase que has pronunciado es lo más cercano a lo que viene ocurriendo en Argentina. El pueblo argentino optaría por el continuismo. Hay 12 años de kirchnerismo en Argentina. Una suerte de gobierno populista. Sin embargo, está signado por la corrupción y se han presentado pues casos realmente escandalosos en los últimos tiempos en Argentina respecto de algunos políticos que, a vista de impaciencia de los sectores del control, se llevaron pues una gran cantidad de dinero, compraron casas, compraron embarcaciones, compraron terrenos alrededor de Buenos Aires, en los lugares más lujosos, también en Miami, cosas que les puedo ir relatando más adelante. Muy bien, a lo largo del programa vamos a estar analizando ambas posturas, ¿no es cierto? Reitero, la de Scioli, que significaría la continuidad del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, o la de Mauricio Macri, que está apoyado por la derecha argentina, por estos grandes conglomerados mediáticos también. Hoy estuve leyendo bastante sobre el tema en el Clarín, el apoyo es total. Pero quiero que ya estamos en contacto con Fabiana Scherer. Ella trabaja en la revista La Nación de Argentina, y voy a primero saludarla y agradecerle por estar en contacto con nosotros. Fabiana, muy buenas noches. Fabiana Scherer, muy buenas noches. Bienvenida a Habla el Pueblo aquí en Lima, Perú. Hola, sí, buenas noches. ¿Me recibes bien? La recibimos muy bien, con un placer saludarlos. El placer es nuestro, más bien. Fabiana, te pido por favor que nos des un panorama de cómo está en estos momentos Argentina, cómo se están viviendo los días previos a las elecciones que serán este 25 de octubre. Bueno, faltan solo 9 días y realmente la situación está bastante polémico en discusiones bastante, como decimos aquí en Argentina, bastante calientes, ¿no? En realidad porque, puede ser la primera vez que atravesemos un balotaje. Está, como primer candidato que continuaría el mandato de Cristina Kirchner, que es Daniel Scioli por el Frente por la Victoria, y cerca, está Mauricio Macri por, la posibilidad de dar una segunda vuelta. La cuestión es que este panorama solo pasó una vez, que fue en el 2003, que se fue para hacer un balotaje, que fue Kirchner con Menem, y Menem en su momento, dadas las encuestas, prefirió bajarse y no hubo que recurrir al balotaje. Ante ese panorama, ahora lo que se está buscando para que no ocurra lo mismo es que la oposición está intentando llamar a la población a un voto como conciencia para romper con el mandato, con la línea política del kirchnerismo, y formar, este bloque para cambiar. Entonces Mauricio Macri, que está a la cabeza de esa oposición, pero en la cola está Sergio Massa, que es Unidos por una Nueva Alternativa, que en este último tiempo lo que está haciendo, y que acá se está llamando como el voto útil, es tratar de convencer
de que si la gente lo apoya a él va a tener más posibilidades de llegar a un balotaje. Entonces se está bastante polarizando y se está tratando de seducir a los indecisos, ¿no? En solo 9 días. Y en solo 9 días, digamos, lo que está ocurriendo son lo que nosotros llamamos bastante carpetazos, denuncias muy fuertes de corrupción, se ha sacado a luz, bueno, situaciones bastante tensas que, bueno, que le han jugado en contra, como Mauricio Macri en el último tiempo con el caso Niembro, Fernando Niembro, un periodista deportivo muy conocido acá en la Argentina, bueno, que tenía negocios con el gobierno de la ciudad, que es Mauricio Macri, ¿no?, el intendente. Sí, no solo el caso de Niembro, ¿no? Ha habido otros casos que también se han visto y las denuncias han llegado, por supuesto, hasta acá. Aquí... Sí, por supuesto, sí. Di lo de Niembro como ejemplo porque realmente le ha jugado muy en contra en las encuestas. De hecho, le ha hecho perder a varios puntos. Lo de Amadeo también está caliente, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, digamos, en esta búsqueda lo que se está dando ahora es como que cada candidato está buscando de qué manera seducir, de correrse un poco de este juego de las corrupciones y demostrar propuestas o quiénes van a conformar sus equipos, ¿no? Por ejemplo, Daniel Scioli, candidato por Frente para la Victoria, dio a conocer cómo conformaría, digamos, a todo su equipo. Digamos, como una propuesta concreta. Bueno, si ustedes me eligen el 25 de octubre, mi equipo va a ser el siguiente. Lo mismo están haciendo los otros candidatos. En el caso, por ejemplo, de Massa, que está el último tiempo tratando de sacar ventaja para ganar ese lugar que tiene Macri, lo que hizo, bueno, es juntar y su campaña permanentemente haciéndola con José Manuel de la Sota, que es el gobernador cordobés, y el economista Roberto Labaña, que es ministro de Economía, con Duhalde del 2002 al 2003 y con Néstor Kirchner del 2003 al 2005. Ok. Fabiana, te hago una pregunta. Aquí en el Perú nosotros no nos confiamos, por lo menos en este programa no nos confiamos de las encuestas, porque siempre se equivocan, o yo no sé si ustedes utilizan la misma frase, pero son medias truchas aquí. Yo te pregunto, más allá de las encuestas que aquí nos llegan también sobre lo que está pasando en Argentina, que tienen muy elevado a Scioli, con mucha popularidad, en el segundo lugar, con menos de 10 puntos, o tal vez con más de 10 puntos de diferencia a Macri, y mucho más abajo a Massa. ¿Cómo olfatea una periodista como tú el tema? ¿Cómo ve las preferencias realmente en las calles? ¿Qué es lo que se respira? Es una buena pregunta, porque en realidad, bueno, el tema de las encuestas sabemos que juegan para ciertos poderes y la búsqueda que se quiere lograr, ¿no? ¿Para qué grupo de poder está funcionando esas encuestadoras? En realidad, bueno, en Argentina desde hace un tiempo que está muy polarizado, digamos, hay como los que son kirchneristas y antikirchneristas. Lo cierto es que, bueno, muchos de los grupos de poder son antikirchneristas y, bueno, ustedes bien sabrán que hay una puja de poder desde el grupo Clarín, que, bueno, que se tejió ya desde el 2008 frente con Néstor Kirchner por la ley de medios, ¿no?, de comunicación, el juego del papel prensa acá en Argentina, y bueno, que ha puesto, digamos, que un grupo tan poderoso como Grupo Clarín se pusiera en contra del gobierno. Eso ha hecho, bueno, que directamente algunas encuestadoras se subieran, digamos, a esa puja de poderes. Lo que se puede palpar, digamos así, hoy hay algo que es muy claro. Cristina de Kirchner se va con una imagen muy positiva, ¿sí? De la gente, se recibe muy bien. Obviamente hay gente que también, por esta cuestión que es polarizada, que la detesta y dice que es la única manera de cambiar de lo que está pasando acá en este país, es que se corte con el kirchnerismo. Lo cierto es que hay mucha gente que sigue esta posición, mucha gente joven que se ha sumado y que ha vuelto a creer en la política. Durante mucho tiempo acá en Argentina la gente joven estaba como muy desalentada a lo que pasaba en el mundo político. Hoy son varias las agrupaciones a favor o en contra, bueno, que se han sumado a la discusión, y eso lo ha hecho rico. Claro. En algún principio lo que pasó con Daniel Scioli era, bueno, que dentro mismo del kirchnerismo no estaba muy bien visto, en realidad se buscaba que fueran otros los candidatos. Entonces esto también generó cierto ruido entre los que querían, digamos, una figura fuerte que pudiera seguir los pasos de Cristina. Con el tiempo Daniel Scioli dio muestras de que puede continuar ese legado y ha ganado bastante terreno entre
entre los públicos de distintos sectores. Fabiana, yo te hago una pregunta que cae de madura con lo que has dicho en realidad y además que tiene un gran parecido a lo que pasa en nuestro país y son estas batallas de grupos de poder en los medios de comunicación. Acá también tenemos un conglomerado muy fuerte que es el comercio que trata de poner algunos candidatos y apoya de manera abierta a algunos candidatos. En una oportunidad tuvimos conversaciones con uno de los miembros de ese grupo, ese gran conglomerado periodístico aquí que reconoció que apoyaban a algunos candidatos. Claro. ¿Cómo ven ustedes ahí la batalla del Clarín con los demás medios? ¿Cómo se está dando este tema? Bueno, es sumamente claro que Clarín es antikirchnerista y la gente es consciente de eso. De hecho, Mauricio Macri, que es, digamos, la figura que está apoyada por los grupos de poder, en varias ocasiones se refirió al famoso círculo rojo. El círculo rojo él denominó que son los grupos de poder y económicos del que de alguna manera le bajan cierta línea de cómo manejarse, ¿no? Esos círculos de poder, bueno, generalmente el espaldarazo lo tiene por el Grupo Clarín. Lo que se da es que, bueno, todas las noticias, digamos, que justo estos hechos de corrupción que se han dado en el último tiempo, muchos medios no lo han tomado con la importancia que deberían haberse tomado, ¿no? O sea, es como, lamentablemente uno siendo periodista ve cómo se va manipulando cierta información. Muy bien. Cómo juegan de acuerdo a la figura de la que quieren apoyar. En el caso, bueno, de Mauricio Macri está muy apoyado por el grupo, igual que Massa. De hecho, abiertamente muchos periodistas han dicho, luego de las PASO, que lamentaban y que les parecía una falta de inteligencia que tanto Macri no se haya unido con Massa para hacer frente al kirchnerismo, a Scioli, ¿no? Eso fue después del resultado de las PASO. O sea que es muy abierto la declaración de lo que quieren ciertos medios, tanto Clarín como La Nación. Entonces la división está muy marcada y la gente lo sabe. De hecho hubo un caso muy fuerte, no hace mucho, después de que se dieron a conocer ciertas denuncias, el caso fuerte de Niembro que se nombraba, que bueno, que desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hubo un día que se clausuró el canal C5N. C5N, digamos, apoya al Frente para la Victoria, tiene mucho un apoyo claro, muy directo, y bueno, donde todo el tiempo se estaba hablando de los niveles de corrupción que tenían que ver con los grupos de poder relacionados con Mauricio Macri. Es cierto. Ese día C5N sufrió una clausura insólita. Entonces, bueno, está justamente muy marcada la división de cómo los medios están jugando estos papeles, ¿no? Que es bastante complicado también para el ciudadano común, porque si no tiene la capacidad quizás de cambiar, de hacer un zapping o de leer un diario, de leer otro y de nutrirse, la verdad que las noticias son muy polarizadas. Fabiana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Espero que pueda seguir el programa a través del internet. Estamos en RBC Satelital y si es así... Agradezco muchísimo y quería agregarte algo más, José, que me parece muy curioso, que lo que se habló, digamos, hoy por hoy, ahora todos nuestros candidatos son peronistas, sí, ¿no? Y otro punto así es que, bueno, que se habló durante mucho tiempo de lo que es fraude con las últimas elecciones en distintas provincias. Es un tema muy delicado porque de alguna manera la figura que se va a ganar, si es Scioli, posiblemente lo sea, que gane y no haya que ir a balotaje, se rumorea o se da a entender que puede haber fraude y se juega con la debilidad de ese personaje, ¿no? Muy bien, es Fabiana. Es un tema muy complicado en tema de democracia. Muchas gracias, Fabiana, muchas gracias. Tenemos que cortar. Fabiana Gerer, gracias por haber estado con nosotros y ojalá que más adelante puedas contactarte nuevamente para seguir conversando con nuestro panel, que es un panel muy, muy interesante sobre este tema también. Muchas gracias, Fabiana Gerer. Un placer. Un placer para nosotros. Doctor Mackey, creo que nos ha pintado un panorama claro, ¿no es cierto? Sí. Esta corresponsal desde Argentina, y yo le encuentro mucho símil con lo que pasa en épocas electorales y lo que vamos a vivir dentro de unos meses aquí en el Perú. ¿Cómo lo ves? Sí, y además pareciera que hay un comportamiento común en América del Sur. Está pasando también un poco lo que sucedió en Brasil. Fíjate, en Brasil había un temor fundado por sectores progresistas, ¿no?, de que la fórmula iniciada por Lula, ¿no es cierto?, del famoso hambre cero,
y de esos mecanismos y medidas de carácter populista, la gente los iba a perder. Fíjate, en estos momentos, la fórmula por la que apela Scioli es cuida la asignación universal y está dirigido a los más pobres de Argentina, que creen que van a perder todo eso que, entre comillas, capitalizó el régimen de los Kirchner. Y entonces, claro, aquí nos estamos encontrando con una plataforma de carácter populista, a mi juicio, de una era, ¿no es cierto?, tendiente a una suerte de chavinización que tuvo Argentina y que justamente está buscando el cambio. Fíjate, el reporte del Fondo Monetario Internacional, este último fresco, dice que Argentina está en menos 1,4% de crecimiento. Para el 2014, para el 2015 de menos 1,6%, es decir, con una Argentina de 41 millones de habitantes, cerca del aproximadamente 2,5 millones, 3 millones de argentinos son calificados de pobres. Y entonces, claro, frente a una situación de esa naturaleza, evidentemente hay un impacto que trabaja la psicología en estos momentos de un proceso electoral, de un Daniel Scioli, el elocuente Daniel Scioli, preparado desde siempre por Menem, ¿no es cierto?, para jugar ahora en este ajedrez, porque apareció pues en el último momento como una de las cartas de Cristina Fernández para darle este respiro y con un discurso que le ha dado resultado, por eso está primero en las encuestas. Y está lejos todavía. Vamos a ir a un corte, nos corresponde, luego venimos con don Julián Cortés también, que va a opinar sobre este mismo tema. Corte y regresamos.